La situación de cambio que ha habido en el País Vasco, ¿no? Que, en fin, que realmente, pues, efectivamente es un cambio bastante notable, importante, y además un cambio que durante mucho tiempo, pues, muchas personas han luchado por él. El hecho de que hubiera por primera vez un gobierno que estuviera de alguna manera no aceptando la Constitución como simplemente como una táctica en espera de otras cosas, sino porque creía realmente en ella y porque creía que verdaderamente merecía la pena apoyarla. Eso no se había dado. Es decir, en el País Vasco no había habido esa oportunidad. Es decir, desde el principio se dio por hecho que lo que iba a haber allí era una especie de interregno hasta que los nacionalistas, pues, consiguieran lo que querían, ¿no? Que era, pues, crear una especie de más que independencia, una especie de ser como medio pensionistas, es decir, que el gobierno no pueda intervenir dentro de la autonomía vasca y ellos, sin embargo, pues, poder utilizar las ventajas que puede presentar España en Europa, etcétera, etcétera, cuando hace falta, ¿no? Se daba por hecho en el País Vasco que no iba a poder ser, que allí, de hecho, los socialistas ya ganaron una vez las elecciones, pero no pudieron, o no se atrevieron, eso no sé cómo decirlo, pero en fin, Chiqui Benegas no se atrevió a asumir la lehendakaritza y entonces, pues, se la dejaron al PNV y ya desde entonces no la soltó, ¿no? Y bueno, efectivamente se había creado la idea de que no podría ser de otra manera que gobernaran los nacionalistas, que todo lo que no fuera eso pues sería un desorden y un caos y el apocalipsis y todo lo demás. Y no, luego no, pues yo creo que no va a resultar el apocalipsis por mucho que se diga. Y yo creo que el gran miedo del PNV es pues que dentro de un año todo el mundo acepte con plena normalidad que gobierne un no nacionalista, es decir, con la misma naturalidad con que se puede aceptar que mañana o que dentro de 4 años pues vuelva a haber elecciones y vuelva a ganar el PNV, pues ahora se acepta que no. Entonces, esa alternancia, que parece una cosa tan sencilla, es un cambio de mentalidad grande, ¿no? Yo recuerdo todavía a un diputado general de Guipúzcoa, nacionalista, hace años, que le hicieron una entrevista en la radio. Y entonces el periodista le dijo, bueno, tendrás que aceptar que si, por ejemplo, Mayor Oreja ganara las elecciones, pues entonces tendría que ser él el lehendakari. Entonces el otro se quedó el hombre un poco, dijo, sí, hombre, claro, si pasa eso, pero reconocerá usted que sería como si en mi casa mandara a mi asistenta. Bueno, esa mentalidad de que, claro, unos son los dueños de la casa y otros somos los realquilados, ¿no? Pues es una mentalidad que estaba muy asentada, o sea, es decir, entonces, claro, se veía decir, pero ¿cómo quiere la asistenta mandar en la casa? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, claro, si de pronto se establece una situación en cual es normal que mande la asistenta también de vez en cuando, pues eso va a ser un cambio de mentalidad, yo creo, importante, ¿no? Hombre, yo lo que quisiera destacar es que efectivamente esto no es una cosa aparte, en fin, de las virtudes que tenga, que no digo yo que no las tenga, Patxi López, etcétera, pero no es naturalmente una cosa que se ha venido por las virtudes de Patxi López, sino que por una lucha que empezó hace mucho tiempo, en la cual mucha gente se ha empeñado, en la cual hay bastante gente que ha perdido la vida. Y bueno, digamos que esto es un esfuerzo colectivo de los dos partidos constitucionalistas y de mucha gente que no era ningún partido pero que ha luchado por estas ideas, ¿no? Entonces es un poco, en fin, a veces no sé cómo decirlo para no parecer así tal, doloroso el que de pronto pues se parezca que esto es como una ruptura con lo anterior, ¿no? Se dice, no, claro, esto es completamente diferente a lo que se intentó en el 2001. Cuando en el 2001, en las elecciones del 2001, pues por primera vez, de alguna manera, hubo una cierta confluencia entre el PSOE y el PP en las elecciones y tal, lo cual provocó una reacción que fue que la mayoría de la gente de Batasuna, que todavía estaba admitida a las urnas, derivó su voto al PNV precisamente por miedo a que ganara lo que ganaran los constitucionalistas. Entonces, aún así, se quedó a 25.000 votos de diferencia
y fue simplemente pues la opción de Izquierda Unida por los nacionalistas en vez de por los constitucionalistas, como ingenuamente creíamos algunos que iba a hacer, lo que impidió que ya desde el 2001 no hubiera un gobierno allí constitucional, ¿no? Vamos, quiero decir constitucionalista, por decirlo más claramente. Entonces, claro, que ahora de pronto se presenta aquello como que aquello no valía nada o que era y que en cambio ahora es una cosa muy diferente, pues no, ¿no? Que es una cosa también que lleva a pensar cómo son los políticos, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día, ayer o anteayer, en el mitin que el domingo, ¿no?, que tuvo Zapatero decía, el tiempo nos ha dado la razón en el País Vasco y tal. Pues no. O sea, el tiempo le ha quitado a usted completamente la razón. O sea, usted decía que no se debían juntar el PP y el PSOE y se ha juntado y gracias a eso está en la carita. Usted decía que había que hacer un diálogo político con ETA más o menos encubierto hasta que se vio que eso no podía ser y entonces empezó a tomar una postura firme de persecución, etcétera, que es lo que ha dado resultado. Es decir, se ha pasado todo lo contrario de lo que se quería. Pero en vez de decir, oiga, pues bueno, pensamos una cosa, de pronto el tiempo ha demostrado que no y hemos cambiado, lo cual a mí me parece una cosa mucho más positiva. O sea, es decir, soy capaz de cambiar de opinión, ¿no? Me acuerdo de una entrevista que hace muchos años le hicieron a John Maynard Keynes, el gran economista, y hizo una entrevista y entonces de pronto el periodista le dijo, pero profesor Keynes, usted hace 2 años sostenía ideas completamente diferentes, proponía unas soluciones económicas totalmente distintas a las que propone hoy. ¿Cómo puede ser eso? Y dijo que, pues mire, tiene usted razón, ¿sabe lo que ha pasado? Que es que he reflexionado y me da cuenta que está equivocado. Y yo cuando me doy cuenta que estoy equivocado, cambio de manera de pensar. ¿Usted qué suele hacer en ese caso? Bueno, pues esto es igual. Es decir, no hay nada de malo. Si uno se da cuenta que está equivocado, precisamente lo que debería uno estar, digamos, orgulloso es de cambiar de opinión. No en el hecho de intentar transformar retrospectivamente las opiniones que has tenido en otras solamente para tener siempre razón, antes y ahora, y sosteniendo cosas distintas, ¿no? Pero en fin, el caso es que hoy hay lo que hay, es decir, hoy hay una posibilidad importante. Naturalmente está la amenaza de ETA, pues sigue abierta y algo van a intentar hacer. Eso no hace falta ser un profeta muy pues porque claro, digamos, o hacen algo o cierran la barraca definitivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, van a intentar algo, no sé, ellos tienen digamos, una capacidad ya bastante limitada respecto a lo que han tenido en otro tiempo, y desde luego políticamente tienen una capacidad mucho más limitada. Lo que pasa es que, bueno, eso a veces para la gente de a pie es peor, porque claro, ellos no van a poder hacer una cosa como lo de Carrero Blanco o como ninguna de las grandes operaciones, pero claro, los ciudadanos de a pie, en cambio, pues somos una pieza mucho más sencilla de cazar que en otras épocas, ¿no? Entonces, pero en fin, yo creo que en cualquier caso lo importante es que se vea que dentro de un año en el País Vasco puede haber un gobierno constitucional normal, sin que eso quiera decir que se va a prohibir el chisto y el kaikun y cosas por el estilo, sino que la gente va a poder haciendo su vida normal, se van a respetar todas las libertades y garantías que se establecieron, y lo que no se va a seguir haciendo de alguna manera es la marginación necesaria de todo aquel que no es nacionalista. Y yo creo que gracias a esta situación lograremos enterarnos de verdad de cuántos nacionalistas hay en el País Vasco, que es una cosa que yo siempre he tenido curiosidad por saber, porque ahora sabemos cuánta gente cree provechoso poner cara de nacionalista para obtener subvenciones, puestos, apoyos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, cuando eso ya no dependa exclusivamente del nacionalismo, cuántos nacionalistas sigue habiendo en el País Vasco, ideológicamente.